Saludos. La realidad no es única, es múltiple. Sin embargo, ella solicita que se establezcan diálogos con ella para manifestar cuál es su situación y cómo quiere ser adecuada para que los nacionales o sus habitantes o los ciudadanos se sientan satisfechos en su interacción. El Estado, una de las razones de su existencia es precisamente buscar la satisfacción de las necesidades colectivas. Él lo logra a través de la formulación de las políticas públicas. Soy Francisco Reyes y vamos a abordar el tema, la formulación de políticas públicas, el arte de transformar necesidades en soluciones. Y lo vamos a subtitular Un viaje por el proceso de diseño de políticas públicas. Así, en este sentido, nos vamos a dedicar a darle respuesta a la primera interrogante. ¿Qué es una política pública? Desde la perspectiva para abordar este video, es el conjunto de estrategias debidamente articuladas e implementadas que van a permitir eh, al Estado debidamente orientado a resolver aquellos problemas que se presentan en el contexto para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Un ejemplo de esta definición de políticas públicas es precisamente en el aspecto educativo o en las políticas educacionales que conseguimos lo que son las becas, las reformas del currículum, la disminución de las brechas tecnológicas para que todos los estudiantes tengan acceso a las nuevas tecnologías. Tenemos políticas públicas también en salud. Ellas nos van a permitir precisamente tener acceso a programas de vacunación, de suministro de medicamentos, y tenemos las políticas ambientales muy importantes hoy en día porque necesitan de leyes que protejan precisamente esas áreas naturales que la naturaleza, a través de la biomimética, trata de solucionar y curar las heridas que se les hacen. En este sentido, vamos a llegar a lo que son las etapas de la formulación. Entonces, eso fue lo que hemos llamado precisamente un viaje en 6 etapas. La primera etapa en el proceso de formulación es aquella que nos permite identificar cuál es el problema que se plantea en el contexto. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es ese fenómeno que necesita ser estudiado para detectar y analizar las necesidades que presenta la sociedad y ser solucionado a través de ese o de los diálogos intersubjetivos, de modo que emerjan categorías y subcategorías que permitan una formulación más adecuada y que provenga de sus propios actores. La segunda etapa es la formulación, lógicamente, de los objetivos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a implementar políticas públicas, ya debemos saber qué buscamos, qué percibimos. Y por ello es que es necesario establecer objetivos claros, objetivos o metas que sean medibles, porque se dice que todo aquello que se puede medir se puede mejorar. Posterior a ello, vamos a encontrarnos con el diseño alternativo. Es cuando generamos diferentes opciones para solucionar la situación problemática, para solucionar el problema.
Entonces, cuando diseñamos alternativas, nosotros lo que estamos es precisamente tomando la decisión de qué debemos implementar para que a través de ese recorrido estratégico nosotros podamos alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Lógicamente, cuando hablamos de etapas, también no podemos dejar por fuera la evaluación de las alternativas, porque si las hemos diseñado, nosotros debemos evaluar. ¿Y para qué evaluar? Para analizar qué tenemos a favor y qué tenemos en contra en cada una de las opciones que pensamos que van a brindarnos solución. Pero, lógicamente, como se dijo, la selección de la alternativa es un proceso decisorio, es donde el decisor político va a decidir qué es lo requerido para solucionar la situación, y eso es precisamente una de las alternativas que hemos diseñado en base a esos criterios objetivos que hemos utilizado para diseñar aquello que realmente sea viable técnica, económica y socialmente. En esta parte de la etapa, en esa selección de la alternativa, es muy recomendable que las personas o el colectivo intervenga en ese proceso para que él participe en la búsqueda de las soluciones de sus problemas. Y el sexto paso no es otro que la elaboración del instrumento, es decir, convertir la decisión en una ley, decreto o programa. Entonces, eso requiere precisamente de la intervención de otro de los poderes del Estado para que sea transformada esa estrategia que brinda soluciones en una ley que regule precisamente su implementación, ejecución, cumplimiento. Otro, otro problema que se nos presenta en la formulación de las políticas públicas es aquel que nos dice cómo podemos identificar el problema. Como la lámina lo indica, hemos utilizado un título muy interesante que nos dice identificación del problema, porque es la brújula de la política. Cuando nosotros identificamos el problema, ya sabemos qué es lo que está afectando a esa realidad que está ávida de ser intervenida para ser transformada en beneficio de todos. Uno de, uno de los métodos, uno de los instrumentos para la identificación de ese problema público son los datos estadísticos. Como sabemos, las estadísticas registran hechos históricos a través de los números, y una vez interpretado, él nos va a indicar cuál es la tendencia, qué es lo que está ocurriendo en esa unidad de análisis. Otro de las técnicas que podemos utilizar para identificar el problema es la aplicación de encuestas y consultas públicas. Ahí estamos recogiendo la opinión de, de ese sector que está, como quien dice, afectado, y él va a manifestar precisamente su opinión a través de estos instrumentos. Otra de las técnicas es identificar la demanda de la sociedad. ¿Qué requiere la sociedad para ser satisfecha? He traído un ejemplo muy interesante que es la tendencia, eh, que es el aumento de la contaminación del aire de la ciudad. Entonces, ese es un problema público al cual nosotros debemos prestarle debida atención. Sin embargo, hay muchos otros problemas que requieren de, de estrategias
para solucionar su presencia. Así también nos vamos a encontrar con otro aspecto muy, muy interesante y muy importante que nosotros debemos manejar, que no es otro que la formulación de los objetivos. ¿Por qué es importante? Porque él es el norte de la acción. Y aquí es conveniente indicar que las características de un buen objetivo es que éste tiene que ser específico, es decir, estar direccionado a algo. Tiene que ser medible porque él requiere de indicadores que nos permita ir observando, ir midiendo si se va alcanzando o no su logro. Otra de las características de vital importancia para que un objetivo quede bien definido es que debe ser alcanzable, es decir, que debe ser realizable, que no debe ser un sueño. Y lógicamente debe ser relevante, debe ser muy importante, pero tampoco podemos dejar de lado su temporalidad. Es decir, que ese objetivo tiene que ser temporal. Si nosotros utilizamos la primera letra de cada uno de esas características, eh, estamos refiriéndonos a los objetivos SMART. Y un ejemplo para darle continuidad al que utilizamos anteriormente, un ejemplo de la formulación de un objetivo que es relevante, es medible, es alcanzable, es específico y tiene temporalidad para su alcance, es la reducción de un 20% de los niveles de contaminación en 5 años. Si analizamos el objetivo, vemos, es específico, sí, porque él habla de reducir los niveles de contaminación. Es medible, sí, porque él establece que debe ser, debe reducir el 20% de los niveles de contaminación. Es alcanzable, lógicamente que sí lo es, porque al dejar de emitir desechos tóxicos al medio ambiente, comenzamos a disminuir precisamente los niveles de contaminación. Y es relevante, sí, es relevante. Imagínense cuán importante es la calidad del aire que respiramos. Y él afecta precisamente a la calidad de vida de la población. ¿Y es temporal? Sí, fíjense que ahí nos dice que debemos alcanzarlos en 5 años. Cuando, cuando nosotros sencillamente hemos ya transitado esa parte de esos procesos de formulación, tenemos ahora que tomar en consideración para nosotros eh, sentir y estar seguro de que el proceso que estamos formulando está bien soportado. Entonces, para diseñar esas alternativas, cuando vimos los pasos, podemos utilizar la caja de herramientas del Polismer. No es otra cosa que las personas que se dedican precisamente a procesos de formulación. Y entre las técnicas para generar alternativas se encuentran la lluvia de ideas. Tenemos otro, cuando es lluvia de ideas, es porque nosotros estamos dispuestos a escuchar la opinión de otros. También podemos revisar y analizar casos exitosos que han dado solución en otras latitudes. Lógicamente, no podemos dejar de lado la consulta a personas expertas en el área. Y un ejemplo de ello para darle continuidad a lo que es la contaminación, eh, el diseño a qué va direccionado para reducir la contaminación del aire.
Ahora, se puede implementar este, mediante y lograrlo. Vamos a restringir un poco el tráfico, las emanaciones de los motores a combustión, incentivar el uso del transporte público mientras menos vehículos estén en el medio ambiente, menores emanaciones tóxicas se van a emitir y promover la energía renovable. Entonces, esto nos da ya visos de cómo la selección de alternativas en precisamente en los próximos pasos vamos a obtener precisamente la decisión final. Ahora, ¿qué criterios de selección debemos manejar para tomar una buena decisión, una buena elección? El decisor debe tomar en cuenta la eficiencia de la estrategia que él ha diseñado, que esté concebida con equidad, es decir, que vaya a tratar a todos por igual, que esté presente la sostenibilidad, porque precisamente eso se requiere en el tiempo para que sea efectiva, eficaz, eficiente y que sea factible su implementación. En los próximos pasos, como lo estamos diciendo en el título de la lámina, tenemos la implementación de la política, la evaluación de los resultados, ajustes y mejoras. Lógicamente, porque ellos, cuando hemos ya seleccionado los criterios, perdón, las alternativas, los criterios de selección vienen dados precisamente por el conocimiento que podamos tener acerca del problema, cómo lo vamos de la alternativa, perdón, de la estrategia. Entonces, si la seleccionamos es para implementarla. ¿Y qué es lo que estamos implementando? La política pública. Lógicamente tenemos que evaluarla para ver su efectividad y eso cuando hablamos de la evaluación de los resultados que estamos obteniendo con los indicadores, recuerden y relaciónenlo cuando diseñamos los objetivos, entonces nosotros podemos decir si vamos orientados al logro del objetivo o no, si debemos establecer ajustes en esta estrategia o mejorarla inclusive para seguir transitando hasta el logro del objetivo, hasta alcanzar el objetivo diseñado. Fíjense que cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos en la acción, ¿ok? Estamos en la gestión. Y esto nos va ya a permitir un acto conclusivo, corto, pero interesante, que nos dice que la formulación de las políticas son procesos dinámicos, son complejos, porque precisamente se dan en la dimensión social y están involucrados actores políticos, están involucrados actores económicos, está involucrada la sociedad en su conjunto y las etapas que debemos cumplir para lograr el objetivo. Es necesario, como ya lo tocamos anteriormente, muy superficial, la participación ciudadana. Y es necesario que ellas participen en la formulación de las políticas públicas, porque aparte que es un mandato constitucional, son ellos los afectados a quien va a ir dirigida la aplicación de la política y son ellos los que tienen que decir qué quieren, cómo lo quieren y qué quieren alcanzar. En este devenir es necesario que tomemos en cuenta las evidencias empíricas, que es la base para tomar las decisiones bien informadas. Cuando las decisiones están bien formadas, están bien estructuradas, cuando conocemos las variables que intervienen, lógicamente hablamos de su estructuración. Sin embargo, en algunas oportunidades el Estado cuando toma decisiones se consiguen ante variables cuasi estructuradas
y es con la experiencia y es con el conocimiento de causa que muchas veces alimentamos la toma de decisión. Pero lo importante es que esté bien estructurada el proceso decisorio para tomar la decisión más conveniente. El análisis de los datos, la evaluación de los distintos programas que nosotros diseñemos, eso va a permitir identificar aquellos elementos, aquellos factores que de una u otra forma puedan intervenir en la ejecución de la política y eso nos va a permitir conocer. Por eso es que se dice que los factores externos e internos afectan el cambio. Entonces debemos observarlo para poder manejarlo, controlarlo y ajustar la estrategia. Otra parte muy interesante es la formulación de la política, como ya lo dijimos, porque esta tiene que ser precisamente adaptada a la realidad, adaptada al contexto, porque el cambio, como lo estamos hablando, no se detiene. El día de mañana no va a ser igual a lo hoy. Es probable que mañana hayan otros factores, otras dimensiones que estén afectando el diseño de la política, su ejecución, perdón. Igualmente tenemos la colaboración interinstitucional. Como vemos, un grupo diseña y otro grupo lo transforma en ley. Estos problemas, cuando hablamos de que son complejos, eh, trascienden la frontera de toda o una de las instituciones intervinientes. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del recorrido. Muchas gracias por la participación y estamos en contacto.